Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a la edición central de MBD Noticias. ¿Cómo estás, Martín, en esta tarde veraniega? ¿Cómo andás, Natalia? Es cierto, estamos en pleno pico de la semana en términos de temperatura, aunque no demasiado lejos, según lo que sabemos, sí, de un descenso que se irá notando con el paso de los próximos 2 o 3 días, pero todavía en modo veranillo. Todavía en modo veranillo, empezando este mes de agosto, el octavo mes del año. Claro, aparte estamos en 1 de agosto y hablando de años se han conocido cifras vinculadas con la seguridad en un sentido amplio que permiten hacer comparaciones. Exacto, el Ministerio del Interior presentó las cifras de denuncia de delitos del primer semestre de 2023. Las denuncias de homicidios bajaron 1,6% respecto al año pasado y subieron 8,1% comparado con 2019. En relación al 2022, las denuncias de rapiñas aumentaron 3,7% y las de violencia doméstica 4,8%. Ahora hablemos de hurtos y de abigeato, porque las denuncias de estos delitos bajaron 5,9% y 15,7% respectivamente. El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, lamentó que las cifras fueran altas, así lo dijo, incluso con respecto a 2019, y aseguró que si bien hay una tendencia a la baja, los delitos están estancados. Bien, tendremos el desarrollo, por supuesto, de esta información, pero tenemos mucho más. Ya mismo repasamos los titulares de este día martes. El Ministerio de Ambiente ubicó en la categoría C a la planta potabilizadora a construirse en Arasatí, clasificación que aplica a proyectos con posibles impactos ambientales negativos significativos. El PIT-CNT hará un paro general parcial de 9 a 13 horas el próximo 17 de agosto. La medida es por trabajo y salario, en defensa de las empresas públicas y en solidaridad con los sindicatos en conflicto. El gobierno decretó la esencialidad de servicios de tráfico aéreo. El sindicato entiende que el decreto no se ajusta a derecho y van a recurrir al Tribunal de lo Contencioso Administrativo. El Senado aprobó por unanimidad el proyecto de ley sobre cuidados paliativos, iniciativa que había sido aprobada en la Cámara Baja en diciembre de 2021. A más tardar en septiembre, la Intendencia de Montevideo retomará la limpieza y la recolección de residuos en los barrios céntricos donde la empresa CAP prestaba servicio. El fiscal boliviano que dirige el equipo de investigación sobre Marcet dijo que la organización criminal del narco uruguayo tiene un poder de fuego mayor al de la policía boliviana. Integrantes de la bancada del Senado del Frente Amplio presentaron un pedido de informes dirigido al Ministerio del Interior para aclarar la participación de Andrés Capretti, asesor directo del ministro Heber, en una investigación del caso Astesiano. Comenzaron a regir los primeros cambios aprobados en la ley de reforma previsional. El sindicato del BPS dice que no hay recursos para atender las nuevas demandas. El núcleo sindical del IABA ocupó el liceo hasta el mediodía por considerar que no hubo avances en la negociación desde la sanción al director del centro educativo. Las autoridades se comprometieron a reinstalar una mesa de negociación. Enfrentamiento entre el gobierno nacional y departamental por temas tributarios. Hoy, análisis político de Eduardo Botinelli. El presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva aseguró que el Fondo Monetario Internacional se va a sorprender con la economía del país, porque este año va a crecer 2% por encima de las previsiones del organismo. Las autoridades migratorias de Panamá aseguraron que en lo que va del año el número de migrantes que atravesó la selva fronteriza con Colombia superó al de personas que la cruzaron en todo 2022. MBD Noticias tiene televidentes y oyentes que nos escuchan por Uniradio 107.7 FM en Capital y Cercanías, radio de la Universidad de la República. Se puede oír por la web que es uniradio.edu.ui. Sigue Natalia, aparecen los móviles. Sí, Martín, tenemos a una compañera y un compañero en distintos puntos de Montevideo. Vamos primero al contacto con Mariana Abreu, que una vez más está en el Parlamento porque continúa esta discusión del proyecto de rendición de cuentas. Mariana, las novedades de hoy. ¿Cómo andas, Natalia? Sí, continúan pasando delegaciones por esta comisión de diputados que estudia el proyecto de ley de rendición de cuentas. Más temprano pasaron las autoridades de industria, ahora es el turno de la cartera de vivienda, cuyos representantes vinieron hace alrededor de 1 hora. Así que esto se va para largo. De todas maneras, les comentamos que los temas que van a estar sobre la mesa son cantidad de soluciones habitacionales, los números que tienen que ver con los objetivos que se había planteado la cartera, que se está planteando la cartera también para lo que queda de esta administración, y también los cambios a la ley de ordenamiento territorial. Así que en un ratito venimos con la palabra de legisladores o representantes cuando sea este cuarto intermedio y luego se continúe con esta discusión.
Muchas gracias, Mariana. Nos vamos al contacto con nuestro compañero Martín Duarte, que está allí en una actividad sobre educación y derechos humanos en la ex terminal Goes. Martín. Así es, Natalia. Martín, buenas noches para ustedes. Esta actividad que está convocando distintos gremios de la educación vinculada al 1 de agosto, día de la detenida y el detenido desaparecido vinculado a trabajadores de la educación. Se toma esta fecha del 1 de agosto en memoria a lo sucedido al maestro Julio Castro en el año 1977, cuando fuera secuestrado en la esquina de Rivera y Llambí. Y bueno, en estos momentos se está leyendo la plataforma, va a haber actividad artística en una jornada muy particular, como ustedes veíamos en titulares, también la situación del IABA va a estar presente en la plataforma también, que de alguna forma, bueno, traza esa mirada en torno a la educación y también a los derechos humanos, pero que no deja la coyuntura actual de lo que está pasando con distintos gremios de la educación. En un ratito volvemos con algunas repercusiones de lo que está aquí pasando. El Poder Ejecutivo decretó la esencialidad de la tarea que desarrollan las personas que se dedican al control del tráfico aéreo. El diputado nacionalista Juan Martín Rodríguez defendió la legalidad de la medida tomada y Mario Librán, presidente de la asociación que nuclea a quienes trabajan en ese rubro, cuestionó lo decidido por el gobierno. El decreto no se ajusta a derecho y por tanto lo vamos a recurrir en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. En la legislación nacional, la legislación del trabajo nacional está, y en la Constitución está asegurado, está protegido el derecho de huelga, están protegidos una serie de derechos desde la Constitución hasta cada una de las leyes. Pero también se establecen excepciones. Y una de las excepciones es la esencialidad. Bien, comenzamos el desarrollo de la información y nos metemos de lleno en este anuncio del Ministerio del Interior sobre las cifras de denuncias de delitos de este primer semestre del año. Y surgen comparaciones, ¿no? Por ejemplo, si se compara con igual periodo de 2022, bajaron los homicidios, los hurtos y el abigeato, mientras que subieron las denuncias de rapiña y de violencia doméstica. Si se compara el semestre de 2023 contra 2022, los homicidios bajaron 1,6% al pasar de 190 a 187 este año. Las denuncias por rapiña aumentaron 3,7% al pasar de 12.218 a 12.672 en este año. Respecto a las denuncias por hurto, bajaron 5,9%, 61.194 contra 57.601, mientras que las de abigeato lo hicieron en 15,7%, 612 contra 516. En el caso de las denuncias por violencia doméstica aumentaron 4,8%. Pasaron de 18.853 en el primer semestre de 2022 a 19.754 en el mismo periodo de 2023. En Montevideo hubo 102 homicidios, mientras que en Canelones hubo 21. En Rivera y en Maldonado ocurrieron 11, en Artigas 7 y en San José 6. Por su parte, en Rocha y Colonia ocurrieron 4, en Paysandú y Tacuarembó sucedieron 3 y en Salto y La Valleja y Río Negro hubo 1 en cada departamento. El 52% de los homicidios están vinculados con disputas territoriales, tráfico de drogas o ajuste de cuentas. El 19% a altercados espontáneos, el 14% no tuvo motivo aparente, 6% vinculados a rapiñas o ocupamientos y el 5% están vinculados a conflictos de violencia intrafamiliar y 4% por otro motivo. Según las cifras del Ministerio del Interior, solamente se resolvieron el 50% de los casos. Nosotros no podemos decir que la baja del 1,6% es un buen resultado, no lo es. Y por lo tanto son 3 homicidios menos. Pero tampoco es cierto aquello de que se afirmaba de que iba a haber un aumento descontrolado de los homicidios en este primer semestre, porque tampoco lo es. Lamentablemente las cifras son altas incluso con respecto al 2019. Bien, y el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, aseguró que los homicidios están en una etapa de estancamiento y que esto responde mayoritariamente a la represión del crimen organizado. Claro, porque lo que dice Heber es que esa tarea termina generando disputas territoriales que desencadenan en ocasiones homicidios. Los homicidios han venido generando a veces aumentos, leves aumentos, que son parte integrante de una represión al delito
del crimen organizado, donde hemos dicho ya una y otra vez que la disputa territorial es la que se da. Si ustedes ven las cifras, más del 50% se obedece a gente con antecedentes y anotaciones, en donde muchas de estas personas tienen antecedentes de vinculación al narcotráfico y que son violentos de por sí y que generan un aumento del homicidio que estamos dándole dos tareas. Una en la represión, en la presencia policial, sobre todo saturando algunos barrios cuando estos se dan producto de enfrentamientos entre bandas, e ir a las causas. Las causas de la violencia y el homicidio es una tarea pendiente que el doctor Sanjurjo ha convocado en nombre del Ministerio a los otros partidos políticos todavía no hemos tenido respuestas y esperemos tener respuestas positivas como para empezar a trabajar en el otro gran tema que es las causas de la violencia y poder tener gente que pueda interrumpir procesos de violencia que es de nunca acabar. Ahora un tema vinculado, porque el diputado cabildante Álvaro Perrone pidió que Europa colabore con Uruguay en el control del tráfico de drogas. Y esto fue durante la última sesión de Eurolat, la asamblea de Eurolat, que nuclea a integrantes de parlamentos europeos y latinoamericanos. Representando al Parlamento del Mercosur, Perrone dijo que Uruguay tiene problemas por falta de escáneres y por carencias para controlar su espacio aéreo. Y nosotros ahí hicimos el planteo de los problemas que tenemos en Uruguay en cuanto a los controles de los cargamentos de cocaína que después terminan llegando a Europa. Uruguay es un país de paso porque tiene, sus deficiencias en cuanto a los controles, y nosotros le hicimos saber a Europa, al componente europeo, de la necesidad de que ellos tienen que colaborar con Latinoamérica. En nuestro caso, yo hablé por Uruguay, de que colaboren con tecnología, con escáner, con radares, donde tenemos zonas de espacio aéreo que no llegamos a controlar, sobre todo en la zona de Artigas. Entonces, hacerles entender que ellos tienen que colaborar con nosotros para que de acá no salgan los contenedores con cocaína. Porque cuando llega un contenedor con cocaína que pasó por Uruguay, la imagen del país no queda bien. Entonces, allá los escuchamos, otra vez de Uruguay, pero necesitamos colaboración. Integrantes de la bancada del Frente Amplio hicieron un pedido de informes al Ministerio del Interior. Quieren saber cuál fue el rol de Andrés Capretti, asesor directo de Heber, en una investigación vinculada al caso Astesiano. Los legisladores de la oposición expresaron preocupación por la participación de Andrés Capretti, adscripto del Ministerio del Interior, en una investigación vinculada al caso del ex jefe de la Seguridad Presidencial, Alejandro Astesiano, como informó el semanario Brecha. En ese sentido, piden detalles de la contratación de Andrés Capretti como adscripto al Ministerio del Interior y saber qué funciones concretas o tareas específicas ha desarrollado y desarrolla en esa cartera. Además, consultan qué participación tuvo Capretti en las investigaciones administrativas dispuestas por el Ministerio del Interior vinculadas a la causa Astesiano y en casos relacionados con la misma, y si el funcionario tuvo acceso parcial o total a la carpeta de la investigación fiscal de esa causa. Por otra parte, solicitan que se aclare si el asesor tuvo participación en la preparación de testigos que fueran citados a declarar por el Ministerio del Interior o la Fiscalía en la causa Astesiano, y si tuvo algún contacto con la fiscal Gabriela Fossati, que estuvo a cargo de la indagatoria. Las preguntas se basan en un artículo publicado por Brecha, donde se informa que Capretti preparó los interrogatorios de las personas vinculadas a la causa Astesiano. Además, se consulta si a raíz de esa publicación periodística el ministro Luis Alberto Heber dispuso la realización de alguna investigación de urgencia o administrativa sobre la actuación de Capretti. Y Heber dijo que no hay ningún inconveniente en que Capretti haya participado de estos asuntos vinculados al caso Astesiano. Y reconoció que él se lo pidió para tener información de primera mano. Dos pedidos de informes. Uno, muy claramente lo puedo responder porque fui yo quien lo mandé a tener la entrevista con el padre, con el cura,
para tener de primera mano. No veo cuál es el inconveniente de que mande un asesor para que pueda tener de primera mano al otro día de mañana un informe sobre algo que nos preocupa a todos, si existe una banda o no, en ese sentido. Después el otro pedido de informes no lo he recibido todavía como para poder hacer un comentario. Pasamos ahora a noticias gremiales. Les contamos que el PIT-CNT resolvió realizar un paro general parcial de 9 a 13 horas el 17 de agosto. Caerá jueves. La medida es en apoyo a los sindicatos que están en conflicto, en rechazo al proyecto de ley de rendición de cuentas y también por demandas vinculadas a la 10ª ronda de los consejos de salarios. El día del paro habrá una movilización desde la Universidad de la República hasta el Ministerio de Economía y Finanzas. Seguimos adelante con asuntos sindicales, gremiales en un sentido amplio, porque el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social decretó la esencialidad del servicio de las y los controladores aéreos, luego de que el ministro de Defensa Nacional, Javier García, lo solicitara justamente ante la cartera de trabajo. Y la Asociación de Controladores de Tránsito Aéreo del Uruguay reclama por el cumplimiento de un convenio colectivo firmado en diciembre. Los trabajadores piden mejoras en las condiciones de trabajo y pago a instructores. Aseguran que les parece poco serio este decreto de esencialidad. El decreto de esencialidad no es nada nuevo para nosotros. A nosotros se nos ha pedido constantemente al Ministerio de Trabajo que se emita un decreto de esencialidad desde diciembre hasta ahora. Lo que es un poco nuevo para nosotros es que esta vez el Ministerio de Trabajo sí lo emitió al decreto de esencialidad. O sea, en el convenio, en el proceso de que se firmó el convenio en diciembre y luego posterior en el incumplimiento en febrero, en el incumplimiento en marzo, en el incumplimiento en junio y en el nuevo incumplimiento en julio, el Ministerio de Defensa ha pedido sistemáticamente que se nos declare esencial. Hace 14 años que hacemos esta misma medida y justo por esto nunca fuimos esenciales, porque en realidad no ponemos en peligro a nadie. Y además es poco serio pensar que una demora de 1 hora en el despegue de una aeronave puede poner en peligro a la persona que esté sentada allí adentro. Seguimos en tema. El diputado nacionalista Juan Martín Rodríguez presentó un aditivo al proyecto de ley de rendición de cuentas. Y dijo que lo hizo para colaborar con una posible solución ante este conflicto en el sector del control del tránsito aéreo. Entendemos que este es un elemento que puede ayudar a solucionar el conflicto. Es uno de los puntos que ha formado parte de las conversaciones entre el Ministerio de Defensa Nacional y los controladores aéreos. Naturalmente, la etapa de votación en la comisión es recién la semana que viene, el día martes, y lo que suele hacerse es presentarse el día antes los aditivos, los sustitutivos para ser incorporados y votados primero en comisión y luego en el plenario. En virtud de una charla que mantuvimos primero en la noche de ayer y hoy en la mañana con el señor ministro de Defensa, hemos accedido, charlándolo por supuesto con nuestros colegas de la coalición en la comisión, a presentar este aditivo que en definitiva lo que hace es una reasignación interna de recursos públicos del Ministerio de Defensa Nacional, contemplando una compensación complementaria que era parte de los reclamos de las reivindicaciones de los controladores aéreos. De aprobarse, sería destinado para la compensación especial el monto de 929.504 pesos, incluido el aguinaldo y las cargas legales, para el 2023. Y desde 2024 una partida anual de 3.718.014 pesos con las mismas inclusiones. También habrá un dinero destinado a los aportes jubilatorios. Otro asunto y muy importante. El Ministerio de Ambiente catalogó como categoría C el proyecto de construcción de una planta potabilizadora de agua en Arasatí, San José, a orillas del Río de la Plata, conocido como Proyecto Neptuno. Y esa categoría mencionada, categoría C, sí, aplica para proyectos con posibles impactos ambientales negativos significativos. En el documento de vialidad ambiental de localización presentado por el consorcio empresarial se mencionan posibles afectaciones de flora y fauna, faja costera, calidad de agua e incluso impacto sobre el acuífero Raigón.
El proyecto Arasatí, también conocido como Neptuno, implica la construcción de una planta potabilizadora de OCE con toma en el Río de la Plata, ubicada en Arasatí, departamento de San José. Incluye una tubería tratada del sistema de abastecimiento metropolitano que atraviesa el área protegida Humedales del Santa Lucía, la construcción de una reserva de agua dulce y un mono relleno para la disposición de los lodos. El Ministerio de Ambiente calificó el proyecto como C, con posibles impactos ambientales negativos significativos, se encuentren o no previstos medidas de prevención o mitigación. Las empresas deberán presentar el estudio de impacto ambiental completo. En el documento de viabilidad ambiental de localización del proyecto se destaca la necesidad de realizar expropiaciones y o imposición de servidumbre en padrones afectados como uno de los potenciales impactos. La afectación significativa a la flora y fauna acuática y terrestre durante la construcción y operación del emprendimiento es otro de los puntos destacados. El documento señala que el tramo final de la tubería, en el cruce del río Santa Lucía, discurre dentro de una zona del Sistema Nacional de Áreas Protegidas con presencia de flora y fauna nativa e indica la necesidad de adoptar medidas para evitar la tala de especies protegidas y la proliferación de especies exóticas. El movimiento de suelo y uso de maquinaria en la zona de playa, especialmente en dunas, puede afectar la dinámica del sistema natural de la faja de defensa de la costa. El cambio en la calidad del agua local es otro de los puntos planteados. El dragado para el tendido de tuberías en agua implica la posibilidad de que se liberen o transporten contaminantes. El informe sostiene que el vertido de efluentes a los cursos de agua cercanos, sin acondicionamiento previo, puede provocar el deterioro de la calidad del agua. Aclara que independientemente de la autodepuración del Río de la Plata, se deberá estudiar en detalle las dosis máximas admisibles de los vertidos. La afectación del acuífero Raigón es otro de los eventuales impactos señalados. El documento sostiene que la mala operación de agua extraída del río y o del mono relleno tiene el potencial de contaminar el agua subterránea, tema que se analizará en profundidad en el estudio de impacto ambiental a presentar. Y el subsecretario de Ambiente, Gerardo Amarilla, habló sobre los potenciales impactos de la nueva potabilizadora. Y le dijo a MBD Noticias que el Ministerio está estudiando los impactos enumerados en el informe presentado por el consorcio empresarial. El informe de proyecto que presenta OCE al Ministerio de Ambiente, donde se está evaluando la viabilidad ambiental de localización, en un proceso en que los técnicos del Ministerio de Ambiente, con mucha seriedad, con mucha responsabilidad, analizan cada proyecto, evalúan los posibles daños ambientales y tratan de establecer recomendaciones, condiciones para que ese proyecto pueda avanzar, pero evitando o reduciendo o eliminando los impactos ambientales que uno advierte o los técnicos del Ministerio advierten. Así que ese proyecto está ahora siendo estudiado por los técnicos del Ministerio. En ese proceso hay una publicación, una puesta de manifiesto del proyecto, en este caso de la viabilidad ambiental, de la localización del mismo, y este paso se va a cumplir en estas semanas y luego estaremos a lo que presente OCE en una instancia posterior, que va a ser el proyecto en sí, el proyecto ejecutivo con la determinación de la toma de agua del Río de la Plata, la planta potabilizadora, la reserva de agua y la línea de bombeo, que va a ser estudiado en su momento por los técnicos y también evaluado los impactos y hechas las recomendaciones o las modificaciones que entendemos necesarias para evitar o minimizar los impactos ambientales. Ahora, agenda parlamentaria. El Senado aprobó por unanimidad el proyecto de ley sobre cuidados paliativos, que ya contaba con la aprobación de la Cámara Baja desde diciembre del año 2021. El proyecto declara el derecho universal a recibir atención de cuidados paliativos a todas las personas que padecen enfermedades graves, progresivas y avanzadas, con escasa o nula respuesta a tratamientos específicos que presentan múltiples síntomas severos. El objetivo es garantizar este derecho a todas las personas habitantes del país, incluyendo a la familia de quien padezca la enfermedad. La Sociedad de Medicina y Cuidados Paliativos fue la que impulsó el proyecto, considerando la necesidad de extender la cobertura a toda la población que hoy no se beneficia. Recibió el respaldo del Ministerio de Salud Pública, el Sindicato Médico del Uruguay y la Cátedra de Medicina Legal de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República. Las y los legisladores remarcaron que el próximo desafío es su implementación.
Cambiamos de tema. La Fiscalía de Bolivia conformó un equipo especial para investigar a la organización criminal liderada por el narcotraficante uruguayo Sebastián Marcet. El equipo está dirigido por el fiscal de Santa Cruz, Roger Mariaca, quien definió a Marcet como muy peligroso por tener un poder de fuego mayor al de la policía local. Hemos visto los antecedentes que tiene fuera de nuestras fronteras, específicamente se han dirigido hacia esa persona diferentes parlamentarios, miembros del Ejecutivo de otros países. Entonces nos llama pues la atención y tenemos que ser objetivos y responsables. Es por eso que nosotros el compromiso, si bien se puede hablar de personas que son muy peligrosas. ¿Por qué peligrosas? Se han realizado allanamientos en las cuales se han podido encontrar, y ustedes han podido ver por la fotografía, armamento letal de grueso calibre, metralladoras que ni siquiera nuestra policía boliviana la puede tener. Entonces, estamos pues hablando acá de una organización criminal en la cual nosotros como Ministerio Público vamos a trabajar. Por eso se ha conformado de manera inmediata una comisión de fiscales que lleva adelante ya esta investigación. Por eso, ante un conocimiento mínimo de dónde se encuentre esta persona, por favor, yo le pido a la ciudadanía de que puedan comunicar tanto a la policía como al Ministerio Público para poder aprender a esta persona. Hoy se lo tiene principalmente investigado por el delito de secuestro, se ha aperturado también y se ha ampliado la investigación por el uso de instrumentos falsificados, la falsedad material que habría en su identidad, como también por el delito de tráfico de sustancias controladas en la Fiscalía Departamental de Santa Cruz. Y la Fiscalía de Bolivia pidió la captura de Marcet por los delitos de privación de libertad, robo agraviado, asociación delictuosa, uso de instrumento falsificado y tráfico ilícito de armas, entre otros. Además, hoy se supo que por el momento son 3 las personas uruguayas detenidas en Bolivia, ya que a los futbolistas uruguayos Lucas Casavieja y Cristian Latorre se le sumó la pareja de este último, Nancy Gutiérrez. Presenta Antel Conecta 5G con Uruguay para que vos te conectes con el futuro. Políticas de vivienda en rendición de cuentas. Ya mismo vamos al Parlamento móvil de Mariana Abreu y equipo. Habla una diputada, Mariana. Así es, Cecilia Cairo, diputada que está integrando esta comisión de rendición de cuentas que recibe hoy mismo al Ministerio de Vivienda. Escuchamos a la diputada. 20, 21 y 22. Años 20, 21 y 22. Exacto, porque lo que hicieron fue, además de rendir el 22, tomar acción sobre los 3 años. Entonces, no nos están dando los números, pocas viviendas para BPS, en el 2022 apenas 95, es tremendo, así que los pasivos están pagando el costo. Y para los pobres, es decir, para la gente que vive en asentamientos, el presupuesto que gastó este gobierno del Fondo Nacional de Vivienda, que es un fondo único, en los programas de Plan Nacional de Relocalizaciones, PMB, Plan Juntos, fue apenas el 14% del total. Así que difícilmente logren llegar a las metas que se proponen. En ese número de soluciones habitacionales está contando las viviendas licitadas que aún no se construyeron del Plan Avanzar, por ejemplo. Sí, están todas, inclusive la de Irene, sí. Cairo, ¿qué pasa con los cambios a la ley de ordenamiento territorial que se han expresado algunas inquietudes al respecto? Y bueno, eso nos tiene bien preocupados y es lo que queremos trabajar. Para nosotros la franja costera de 150 metros es fundamental. Allí es donde en cierta manera el valor que tiene ese lugar, que es de uso público, para que todas y todos podamos ir a la playa como vamos hasta ahora, nos interesa. Y bueno, esa es una de las preguntas que obviamente van a venir en un ratito cuando podamos. Diputada, a propósito del tema de viviendas, usted señalaba viviendas para jubilados. ¿Se ha conocido a través de directores sociales una denuncia a propósito de cómo están funcionando esos complejos de viviendas de jubilados que aparentemente estarían, de acuerdo a esta denuncia, en una situación muy compleja? Bueno, estoy tan preocupada como tú, Martín, porque en realidad eso lo escuché en la tele hace un par de días. En realidad hay alguien que mantiene todos los edificios. Es costoso, pero es necesario, porque hay que mantener los ascensores, hay que mantener la limpieza de los apartamentos. Son nuestros veteranos, así que necesita de mucho acompañamiento y obviamente lo que supongo, vamos a preguntarle a BPS y habrá un pedido de informe, es que bajaron el servicio. Si yo no brindo los mismos servicios, seguramente me va a salir más barato.
Y eso tiene consecuencias sobre las viviendas y su mantenimiento, sin lugar a dudas. Porque hasta ahora nunca había existido problema. Está afectando la condición de vida de los jubilados. Por eso digo, porque hasta ahora ustedes nunca escucharon de esto. Y sin embargo, las empresas de mantenimiento que se encargan de eso han funcionado siempre muy bien. Hay que pagarlas, hay que costearlas, tiene un costo importante, pero en el interés de que los veteranos y sobre todo los más pobres de ellos, con jubilaciones muy bajas, estén bien atendidos hasta el final de sus días. Más allá de que no es un tema... Presentó Antel Conecta 5G con Uruguay para que vos te conectes con el futuro. El presente es un día de homenaje a las personas desaparecidas por motivos políticos en tiempos de terrorismo de Estado vinculadas al ámbito educativo. Informa a propósito Martín Duarte desde nuestro otro móvil en esta jornada. Vemos, Martín. Así es, Martín. Bueno, acaba de terminar la parte oratoria, la proclama y la lectura, en este caso, de los docentes desaparecidos en dictadura, con ese característico presente que convocó, bueno, a muchas personas, muchos obviamente vinculados a los gremios de la educación. Y le agradecemos estos minutos a Adriana Espantoso, que es integrante de ADES Canelones, también de la coordinadora 1 de agosto, para hacer un balance de esta actividad que recién hablábamos fuera del aire, mucha concurrencia en una jornada de mucha sensibilización también, ¿no? Sí, primero que nada, DEMU Canelones, en la Asociación de Maestros. Sí, realmente para nosotros en el año 1987, a 10 años de la desaparición del maestro Julio Castro, fue que nosotros fijamos el 1 de agosto justamente como el día detenido desaparecido de la enseñanza. A partir de ese momento, todos los años, de una u otra manera, nosotros recordamos este día, y en este día, y por Julio Castro y su desaparición, recordamos a todos los docentes, funcionarios, estudiantes que desaparecieron, que son más de 40, y de los cuales solo se encontraron 2. Julio Castro, que rompió con todo lo que decía de que se les había muerto en el momento de estar allí, de estar secuestrado. No, sabemos por su aparición que él fue ejecutado, que fue matado a un balazo. Sus restos nos dieron esa verdad. Y después Fernando Miranda, que es profesor de facultad, que fue encontrado. Todo el resto aún hoy continúan desaparecidos. Adriana, dentro de la proclama, además, obviamente del tema que los convoca, se hace referencia al Liceo IABA, a la situación que están atravesando también docentes en otros ámbitos. Es que nosotros justamente lo que hacemos en esta consigna es decir que recordamos lo que pasó ayer y lo seguimos reivindicando y seguimos en búsqueda de nuestros desaparecidos, pero también estamos luchando por lo que hoy nos pasa, que es muy grave, ¿no? A todo nivel de la enseñanza. Como te dije, somos la coordinadora de la enseñanza y cada uno de los sindicatos está sufriendo de una manera u otra represión, persecución, una reforma en consulta, que realmente nos hace estar cada día más juntos y luchando por una enseñanza cada vez mejor y una educación pública como nosotros queremos. Para cerrar, y en particular te pregunto por la realidad y la situación en Canelones, ¿no? Que estás representando, bueno, que a veces nos focalizamos los medios en situaciones puntuales que ocurren en Montevideo, pero ¿qué síntesis me darías de lo que está ocurriendo con la educación, en particular la educación primaria en Canelones? Bueno, la educación primaria en Canelones está sufriendo lo mismo que está sufriendo la educación primaria en todo el país. La falta de comunicación por sobre todas las cosas, las resoluciones sin consultas, las contradicciones muchas veces en las resoluciones que llegan desde las autoridades y que lo único que generan es problemas y ruidos y cosas que no sabemos hacia dónde dirigir nuestra lucha, y eso sumado a la falta de construcciones de nuevas escuelas, mucha falta de cargos. Hay muchos maestros sin trabajo y casas superpobladas en Canelones. En Canelones tenemos muchas compañeras que aún no están trabajando a esta altura del año, y eso para nosotros es un debe muy grande, porque habiendo casas superpobladas, que haya docentes sin trabajo luego de haber estudiado, de haber concursado, realmente no podemos estar de acuerdo con eso. Elena, muchas gracias por estos minutos. Muchas gracias a ustedes. Bueno, compañeros,
Entonces la actividad aquí sigue, ahora va a tener una parte musical, ya está Rubén Olivera en minutos por hacerse presente en el escenario. Y decíamos, ¿no? Además de la convocatoria, el motivo, el tiempo acompañó y hay mucha gente aquí en la plaza, en la ex terminal de GOES, así que bueno, si andan por la vuelta están invitados. Bien, muchas gracias a Martín y a equipo. Y nosotros volvemos a estudios y recibimos a nuestro compañero, el sociólogo Eduardo Botinelli, porque hoy es miércoles, hoy es martes. Hoy es martes. Cambiamos el día, les tenemos que contar eso. Tenemos unos cambios esta semana, pero están todos presentes. Eduardo Botinelli está con nosotros y vamos a hacer un análisis de esta suerte de enfrentamiento entre la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, y el presidente de la República, Luis Lacalle Pou. Hemos escuchado precisamente en el día de ayer idas y vueltas a través de los medios por el tema tributario. La Intendencia de Montevideo presentó un impuesto que viene a sustituir esta tasa de inflamables en los combustibles que se declaró inconstitucional por parte de la Suprema Corte. Y el presidente de la República dice que es un impuesto traído de los pelos y que va a apelar al artículo 300 de la Constitución para recurrirlo. ¿Qué es esto? ¿Qué significa? ¿Qué consecuencias tiene? Bueno, a ver, desde el punto de vista económico, obviamente, ni idea, digamos, no me voy a meter en eso, sino más bien ver, bueno, qué significa lo que se ha realizado hasta ahora, cuáles han sido las señales de los dos lados, digamos, Sí. Dentro de esta discusión, las propuestas, las réplicas, las preguntas. Y bueno, ahí aparece primero una postura de Cose donde se presenta como defensora de la Intendencia de Montevideo, es decir, de los recursos de la Intendencia, con lo cual brindaría o podría mantenerse los servicios que se brindan y si la tasa, al desaparecer la tasa y no ponerse el impuesto, eso podría haberse afectado. Entonces, ese es el primer punto, digamos, que aparece como del posicionamiento de Cose en esa discusión. Sí. Ahora, empezó ante la negativa del gobierno una discusión donde se fueron ampliando los temas. Sí. ¿No? Carolina Cose empezó a poner arriba de la mesa otros temas. Primero, desde el punto de vista impositivo, recordar el cambio impositivo con respecto al IVA, el descuento de 2 puntos de IVA de las tarjetas de débito. También puso arriba de la mesa la carestía. Las personas en situación de calle, es decir, se corrió el foco, no se está discutiendo sobre esto, sino ya se está discutiendo sobre política nacional y no sobre el impuesto específico de la Intendencia de Montevideo. Creo que yo voy a decir que el presidente se ocupe de los temas que importan. Sí. Básicamente, acá lo que dijo fue, la Intendencia la manejo yo, que el presidente se encargue de los temas que se tiene que encargar como presidente y con la cantidad de problemas que tiene. Entonces, por un lado, ataca al gobierno diciendo que lo que están haciendo es una cortina de humo y que se tiene que dedicar a los problemas que tiene el gobierno. Y por otro lado, aprovecha este momento para poner adelante esos temas que efectivamente son problemas que está teniendo el gobierno nacional, ¿no? Bien, y por su parte, el presidente de la República también señala y le dice, bueno, esto no tiene extraído los pelos, no tiene ningún sentido este impuesto, y parece como que una vez más también están... ya le está avisando que no, o va a tratar de que no prospere, como ha sucedido con otras propuestas de la intendenta, también como marcando un límite, ¿no?, entre lo que es la intendencia y la presidencia de la República. Sí, que ya pasó con el préstamo del BID, por ejemplo, ¿no? Es decir, ¿quién negocia? Bueno, que negocia es el Ministerio de Economía. Bueno, acá sucede lo mismo. Acá lo que va es interponer un recurso que está en la Constitución para frenar eso. Ahora, lo que claramente aparece es una lógica de contrastes, desde Cose y desde Lacalle Pou. El contraste básicamente es reducido en una frase que dice Lacalle Pou, que dice, mientras el gobierno baja los impuestos, la Intendencia quiere poner más impuestos, ¿no? Y ese ha sido un caballito de batalla que del último año, digamos, durante el comienzo de este año, cuando el gobierno anunció los cambios impositivos en el discurso del 2 de marzo, del presidente, y que incluso llevó hasta una campaña de bien público que después fue cortada cuando llegó la crisis hídrica. Muy ¿no? criticada porque no se hizo lo mismo justamente con la crisis hídrica. Bueno, ¿no? Después se sustituyó esa campaña por la de la crisis hídrica. Entonces, acá se aprovecha esta coyuntura particular para discutir, de alguna forma, enfrentar o contrastar esa cuestión frente a lo impositivo y otro detalle
que es sobre el manejo de los dineros públicos, porque también se pone arriba de la mesa desde el presidente de la República el cuidado de los dineros públicos que hace el gobierno. De hecho, él habló en la inauguración del puente, ¿no? De la charqueada que inauguró, justamente contraponiendo, bajamos impuestos y se hacen obras, y volvió a recordar que en alguna columna hablamos sobre el uso de la terminología del récord de inversiones, ¿no? O de traer elementos como la mayor inversión en la historia, ¿no? Eso es algo bastante recurrente. Y acá se pone de nuevo el contraste, el uso de los dineros. Incluso dice al pasar, nosotros no tuvimos que poner 800 millones de dólares para rescatar negocios ruinosos, ¿no? Entonces, contrapone lo que la Intendencia está proponiendo como recursos a lo que hace el gobierno con respecto a los impuestos y las obras. Y como conclusión, Eduardo, las frases que utilizan los dos y esta discusión que se suma a otras que ha habido en el último tiempo parecen ser típicas de campaña, ¿no? Y estamos hablando del líder hoy, del máximo líder hoy del Partido Nacional y de una de las posibles precandidatas. Si bien no lo ha anunciado oficialmente, todo parece pensar en que va a ser una de las precandidatas por el Frente Amplio. Bueno, sí, efectivamente, y el presidente no va a ser candidato. No. Sin embargo, está planteándose en términos político-electorales de alguna forma. Es decir, hay un conflicto específico por un impuesto que se lleva a una discusión política de gobierno, pero que escala, digamos, a temas político-electorales. De alguna forma, este contraste es funcional a las dos posturas. Bien, le sirve a los dos. Es funcional a COSE de plantarse como la que se está oponiendo al gobierno firmemente, y del otro lado, desde el lado del oficialismo, del lado de la presidencia, es también contrastar, confrontar contra la que se elige en este momento como la contrincante a desafiar por estas políticas que está llevando adelante. Bien, bueno, veremos cómo sigue. Seguramente haya más episodios en el próximo tiempo, en este tiempo que viene, que parece va a ser bastante duro, así que estarán cada vez más interesantes los análisis, Eduardo. Hasta la semana que viene. Nos Muchas vemos gracias. la semana que viene. Gracias. Ya sigue Martín. Y otra vez volvemos a mirar hacia el Parlamento porque el diputado nacionalista Álvaro Viviano dijo que la futura ley de rendición de cuentas, última, bajo esta administración, este periodo de gobierno, le otorgará más recursos a la ANEP. Y también dijo que se intentará contemplar a la Universidad de la República. Yo creo que lo que hay que hacer con la ANEP es decir, bueno, pasemos raya, pulamos un poco las solicitudes y veamos puntualmente cuál es lo que se está indicando como faltante, por decirlo como. Y eso será parte de esa discusión que tenemos. Está bien, mesa. y en el ha habido marco algunas de esa discusión, definiciones. ¿cuáles son los faltantes ahí? Bueno, por eso, esa es la discusión que falta con la ANEP. Ahí está, no está claro todavía. No está claro todavía, no está claro. Lo que sí está claro... Hay que llamar a Robert Silva ahí. Hay que hablar con Robert, sí. Y bueno, y hay que hablar con Economía. Sí. Fue la propia ministra de Economía la que dijo, bueno, a la ANEP no le van a faltar dinero para instrumentar la reforma educativa, así que de algún lado saldrá. Efectivamente va a salir, eso se puede asegurar. Sí, creo que sí. Ahí está. ¿Y UDELAR? Bueno, con UDELAR estamos conversando, estamos muy lejos de las solicitudes, esa es una realidad, pero... ¿Cuánto pide UDELAR? ¿Son UDELAR 20 millones? Sí, son más de eso. Son más de eso. Pero hay algunas cosas que a mí me parece que habría que considerar, algunos mensajes que hay que dar con la UDELAR, particularmente en el refuerzo de horas docentes, para superar algunos inconvenientes que tiene la universidad, particularmente con la expansión en el interior. En otro orden, el legislador afirmó que no faltará dinero para vivienda, ya que esa cartera posee importantes recursos que debe ejecutar de forma más eficiente. Yo creo que ahí hay que acelerar un poco la ejecución. Me parece que no pasa por asignaciones nuevas, pasa por administrar lo que tienen, y me parece que el ministro está apuntando bien en ese sentido. Bueno, otro asunto. Desde hoy se amplió la posibilidad de trabajar y percibir una jubilación, o sea, de hacer ambas cosas, estar jubilado y seguir trabajando, debido a que comenzó a regir una de las disposiciones incluidas en la reforma jubilatoria. Ocurre que en las últimas horas el Poder Ejecutivo aprobó 6 decretos reglamentarios vinculados a estos cambios en el sistema previsional
y, entre otras cosas, han entrado en vigencia la jubilación activa y el denominado retiro parcial flexible. Hoy comienza el primero de los hitos de la reforma de la Seguridad Social, de la Ley 20.130. Hay cambios en el sistema de pensiones, hay cambios en todo lo que trata de envejecimiento activo, la posibilidad de trabajar y jubilarse, de hacer coexistir jubilación y trabajo. Hay algunos cambios en el suplemento solidario en el caso de las pensiones y dentro de esos cambios hay adicionales para un sistema de pensiones, se crea una nueva pensión para las personas, una nueva prestación para las personas con síndrome de Down que puedan tener 45 años de edad y 15 años de trabajo. Algunas de las situaciones que se pueden presentar a partir de hoy tiene que ver con mantener actividad laboral pese a ser jubilado. En ese caso es el empleador quien tiene que inscribir a la persona. Un caso sería una persona que está jubilada y que ahora comienza a trabajar. En ese caso, la persona sigue cobrando su jubilación con normalidad y va a cobrar un salario por otra ventanilla, o sea, se lo va a pagar el patrón, se lo va a depositar en su cuenta. Coexisten dos mundos independientes. Un siguiente caso sería una persona que opta por jubilarse parcialmente. Un tercer caso sería un trabajador que tuviera más de un empleo, múltiple empleo, en cuyo caso, si estamos hablando siempre de personas que tengan la causal para hacerlo, por supuesto, ¿no? Podría jubilarse de un trabajo y seguir manteniendo los otros. En el caso de trabajadores dependientes, van a tener todos los beneficios de las prestaciones de actividad, excepto el seguro de desempleo. Y la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social denunció falta de personal en el BPS. Sí, dicen que esto ha provocado un caos organizacional que generó retrasos en el otorgamiento de prestaciones. La reforma ya tiene aplicación desde junio ciertos aspectos, en 1 de agosto otros y a partir de diciembre los últimos de aplicación inmediata. Estamos con cursos acelerados, por ejemplo, hoy se está haciendo curso de capacitación a los compañeros para temas y problemas de la reforma que ya empiezan hoy. Estamos ante un caos general y organizacional que no tiene precedente en BPS. Estamos en condiciones lamentables para afrontar una reforma en estos momentos. El gremio denuncia que la no reposición de vacantes y la degradación de las condiciones de trabajo es cubierta por personal tercerizado. Actualmente basta entrar al edificio sede para ver que, por ejemplo, el área de informe está atendido por unos 6-7 compañeros tercerizados. Así en muchas áreas más, los compañeros tercerizados cobran 1/3 de lo que cobramos los administrativos comunes. Eso también es otro problema más, se está suplantando personal de esta manera también. ¿Qué funciones cumplen los tercerizados? ¿Solo de servicio, de atención o hacen también otro tipo de tareas más complejas? Originalmente estos compañeros y compañeras son contratados para realizar tareas de intendencia, generalmente. Actualmente en la realidad lo que pasa es que cumplen tareas administrativas, estructurales del funcionamiento del banco y que realmente la falta de personal ha hecho esto. Bien, y a más tardar en septiembre se completará el proceso por el que la Intendencia de Montevideo retomará la limpieza y la recolección de residuos en los barrios céntricos donde prestaba servicios la empresa CAP. Habló de este tema el director de Desarrollo Ambiental de la comuna, hablamos de Guillermo Monchequi, que dijo que el traspaso del personal desde la empresa privada al fideicomiso creado por la Intendencia para hacerle frente al servicio en adelante fue lo que estiró los plazos que originalmente se habían marcado. Sigue avanzando la transición, ya tenemos muy avanzado a los aspectos operativos. Si ustedes miran los camiones los camiones de recolección ya están ploteados con la estética, con la estética de la Intendencia. Estamos avanzando en algunos reacomodos de la limpieza que lo vamos a anunciar en breve, de la gestión de la zona. Y desde el punto de vista contractual ya generamos el fideicomiso, que fue lo que más nos costó por temas formales, sobre todo, que tuvimos que hacer un llamado abierto porque los fiduciarios públicos no aceptaron la tarea, que era con lo que podíamos contratar directamente. Eso ya está resuelto y nosotros esperamos haber completado el proceso de transición completamente con el pasaje de los 300 trabajadores del fideicomiso, o de los trabajadores que correspondan, el fideicomiso 300 el total, de la empresa al fideicomiso para fines de septiembre como plazo máximo. Agosto-septiembre estaría absolutamente completada la transición que ha venido avanzando en estos días. Otro asunto, el núcleo sindical del IABA ocupó hasta el mediodía las instalaciones del liceo en el entendido de que no hay avances en el proceso de negociación
vinculado a lo que ocurrió a partir de abril, cuando fue sancionado el director Leonardo Ruiz Díaz. El equipo docente desocupó el liceo tras el compromiso de las autoridades de reinstalar una mesa de negociación con el sindicato en la que estarían presentes también el Codicen de la ANEP y secundaria. El clima institucional se ha agravado, muy lejos de plantear que ha mejorado, se ha agravado por distintos motivos. Por ejemplo, con respecto al tema de la persecución a docentes, a inspecciones masivas que han tenido los docentes el mismo día en sus libretas. Es decir, que a los estudiantes se les quitó todas sus pertenencias del salón gremial, se las puso en un salón en el subsuelo que se cerró con llave, y esa llave no sabemos quién la tiene, suponemos que la tienen las inspectoras. Los docentes del centro educativo denuncian que las inspectoras actúan como interventoras y que el equipo de gestión ha ingresado en medio de las clases para realizar inspecciones. Lo que están es controlando y persiguiendo docentes. Eso es básicamente la tarea que desempeñan. Una dirección absolutamente cerrada, no hay comunicación con los docentes, con todo el cuerpo docente, con adscriptos, etcétera. Y bueno, y eso hace justamente que el clima sea cada vez más tenso. En realidad es eso, hay una tensión permanente, cada día es peor que el anterior. Y bueno, digo, más allá de que eso es una situación de trabajo en la que no nos sentimos bien, esto es un centro educativo. Y en realidad, en un centro educativo, lo primero que tiene que existir es un clima en donde sea propicio el aprender. Otro asunto, el directorio de OCE aprobó este lunes el próximo presupuesto del ente, que incluye una partida de 30 millones de pesos para la contratación de personal. Desde el sindicato se dijo que es positivo, pero al mismo tiempo insuficiente. Lo que el martes era mantener para el próximo año la eliminación de vacantes, ¿sí? Por lo tanto seguir disminuyendo los puestos de trabajo en la empresa, hoy ha sido modificado a aumentar en un llamado más externo en 155 puestos, que se suma al que está corriendo actualmente, y entrarían, si todo se cumple, para febrero del 2024, 304 nuevos funcionarios en la OCE. No es suficiente, estamos lejos todavía de lo que planteábamos nosotros, pero entendemos que es un paso con respecto a pasar de disminuir al personal a contratar 300 trabajadores nuevos. Lo mismo ocurre con lo que hoy sostiene la OCE mientras falta personal, que son los sistemas de guardia, ¿sí? Y horas extras y trabajar los descansos. Hace una semana nos decían, que para nosotros están muy mal remuneradas, hace una semana nos decían que no había dinero para ello. Finalmente el viernes a última hora, una reunión del Ministerio de Trabajo, tras las medidas implementadas por el sindicato, logramos que se convenciera a OPP de otorgar una partida de 30 millones de pesos para aumentar la remuneración de las guardias. Lejos también, sigue siendo para nosotros injustamente remunerada, pero estamos un paso más cerca de lo que es nuestra plataforma. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. ¿Qué tal? Buenas noches. Abrimos el capítulo internacional y lo hacemos con Brasil, porque el presidente de ese país, Lula da Silva, dijo que el Fondo Monetario Internacional se va a sorprender con la economía de su país y que se equivocó al hacer algunas previsiones que han sido superadas por la economía brasileña, que dijo sigue siendo sólida y confiable. Eso dijo Lula a propósito de los números que están dando en cuanto al crecimiento que ha tenido la economía, que han estado por encima de las previsiones del organismo internacional. El presidente de Brasil, Lula da Silva, aseguró que el Fondo Monetario Internacional se equivocará en todas sus afirmaciones sobre las perspectivas económicas y de crecimiento de Brasil y dijo que su país tiene todas las condiciones para crecer por encima del 2% que se vaticina para los próximos ejercicios, un ritmo promedio similar al que ha venido desarrollando en las últimas décadas. Brasil sorprenderá a la gente. Todas las afirmaciones que ha hecho el Fondo Monetario sobre el PBI del país van a ser incorrectas, no funcionarán, porque Brasil crecerá de manera sólida y confiable, dijo Lula en su programa semanal Conversación con el Presidente, transmitido por las redes sociales.
Las afirmaciones del mandatario se dan luego de que el Fondo Monetario elogiara el desempeño de la economía del país y revisara hacia arriba sus predicciones para el PBI brasileño de este año, que crecerá según el organismo un 2,1% en 2023, 1,2 puntos más que el calculado en su anterior informe. Para Lula, los buenos resultados de la economía brasileña reflejan el optimismo que vive el país y aseguró que pasa por un momento de autoestima recuperada, ya que desde que asumió la presidencia en enero pasado ha insistido que Brasil tiene condiciones de crecer encima del 2% por año, no solo en el 2023, sino en los años futuros. La economía brasileña, la mayor de Latinoamérica, creció un 1,9% en el primer trimestre del 2023 frente a los últimos 3 meses del año pasado y un 4% en la comparación con el mismo periodo del 2022, impulsada por los sectores agropecuario y de servicios. Las desgracias que acechan a los migrantes que cruzan el tapón del Darién no impiden que durante este año se haya superado ya el número de personas que han atravesado ese lugar que es una selva inhóspita que está llena de, situaciones muy complejas que tienen que ver con la fauna, pero también con los grupos criminales que operan en la frontera entre Panamá y Colombia particularmente. Según los servicios migratorios de Panamá, se espera que este año se supere ampliamente, incluso se duplique la cantidad de gente que trata de encontrar una mejor vida en el norte. Hasta el 30 de julio, las autoridades panameñas informaron que tenían contabilizados al menos 248.901 migrantes que han cruzado la selva del Darién en lo que va del 2023, una cifra que ya es mayor a los cruces registrados en la totalidad de 2022, año que experimentó cifras migratorias inéditas hasta ahora. La alta peligrosidad de esta frontera natural con más de 100 kilómetros de longitud, con zonas todavía inexploradas, con un entorno hostil y la presencia de grupos criminales dejó al menos 137 muertos o desaparecidos en lo que va de 2023, según la Organización Internacional para las Migraciones. Sin embargo, las cifras reales serían mucho mayores. María Isabel Sarabia, subdirectora de Migración de Panamá, afirmó que su país se encuentra ante una crisis humanitaria de grandes proporciones que no puede atender solo, y si esta tendencia sigue, terminará con alrededor de 400.000 cruces fronterizos irregulares a través del Darién. La alta afluencia de migrantes la encabezan los venezolanos con más de 100.000 personas, seguidos por haitianos y ecuatorianos, mientras que el 21% de las personas que intentan cruzar son menores de edad y al menos la mitad son niños de 5 años o aún menores. De más está decir el impacto político que ha tenido justamente la detención del hijo del presidente Gustavo Petro en Colombia, que hoy ya fue imputado por la Fiscalía de ese país. De hecho, el fiscal Mario Andrés Burgos está pidiendo una pena de 14 años por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, aunque le ha ofrecido un 50% de descuento si se declara responsable y devuelve el dinero. La Fiscalía colombiana consideró este martes que Nicolás Petro Burgos, primogénito del presidente colombiano Gustavo Petro, incurrió en el delito de enriquecimiento ilícito durante los alegatos de la audiencia pública de imputación de cargos que se lleva a cabo en Bogotá, los cuales también incluyen lavado de activos. El fiscal cuestionó los gastos e ingresos de Petro Burgos, detenido el pasado sábado en Barranquilla junto con su ex esposa Daisuris Vázquez, por los posibles delitos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Según el fiscal Petro Burgos, que es diputado de la Asamblea del Departamento del Atlántico, cuya capital es Barranquilla, tuvo en los 2 últimos años ingresos por 220 millones de pesos, unos $54.000 al cambio de hoy, pero gastó casi $399.000. En opinión del fiscal, se concluye que el patrimonio de Petro Burgos no es resultado ni fruto de su trabajo, sino de constantes ingresos clandestinos e irregulares desde 2021 hasta finales del 2022. El hijo del presidente colombiano fue detenido como parte de una investigación iniciada en marzo pasado por la Fiscalía, luego de que su ex esposa, también arrestada, revelara a la prensa que Nicolás Petro recibió dinero ilegal para la campaña de su padre, que finalmente nunca llegó a su destino, pues lo utilizó para incrementar su propio patrimonio. Sí, les contamos que entre 2018 y 2022 los servicios de atención a mujeres en relación con la trata con fines de explotación atendieron a 300 mujeres. Se ha conocido un informe titulado Más invisibles, la trata y la pandemia, que explica cómo durante la emergencia sanitaria
hubo un debilitamiento de la capacidad de acercamiento de las víctimas hacia los servicios estatales. Un informe realizado por las organizaciones El Paso y El Abrojo señala que entre los años 2018 y 2022, los servicios de atención a mujeres en relación con la trata con fines de explotación sexual atendieron a 300 mujeres mayores de 18 años de edad en todo el territorio uruguayo por situaciones de trata con fines de explotación sexual y laboral, situación que genera gran preocupación, aún más teniendo en cuenta que estas cifras se aproximan a una realidad inacabada del fenómeno. El informe que se presentó hoy indica que durante los 2 años de mayor afectación por la pandemia de COVID-19, el número de mujeres atendidas se redujo a más de la mitad en relación con el año 2019. Esto se explica no por un descenso del fenómeno, sino por un debilitamiento de la capacidad de acercamiento de las víctimas hacia estas áreas del Estado. Durante estos años se atendieron situaciones en 13 departamentos del país, pero es Montevideo el que concentra el 80% de las personas atendidas. Si se observa los departamentos donde sucede la trata, los que tienen mayor número de casos de explotación son Montevideo con un 45%, Cerro Largo, Canelones, Durazno, Maldonado y Paysandú. Por otra parte, el promedio de edad de las víctimas es de 28 años. Son en su mayoría mujeres jóvenes. 7 de cada 10 cuentan con menos de 35 años de edad al momento de ingresar al servicio. Además, recibieron 4 situaciones con adolescentes de 17 años de edad. Además, la amplia mayoría son extranjeras y del total de víctimas, la mayoría son afrodescendientes. Sobre el lugar donde se produjo la trata, el informe Más Invisibles, la trata y la pandemia señala que la amplia mayoría de las mujeres atendidas fueron víctimas de trata internacional, ya que en el 58,2% de los casos la trata se desarrolló fuera del país de origen. Esta situación se agrava, ya que según organismos internacionales, a nivel global, por cada víctima reconocida de trata de personas existen cerca de 20 más que no son identificadas. Otro asunto. El juez de lo contencioso administrativo, Javier Gandini, desestimó un pedido de acceso a la información presentado por el Proyecto Cruzar para conseguir un documento que habría sido utilizado como insumo para elaborar los aportes del Ejército vinculados al paradero de personas detenidas desaparecidas que fue publicado por Presidencia de la República en 2005. Según informó La Diaria en la sentencia, el juez sostiene que de las declaraciones testimoniales no surge que exista registro del informe en ningún expediente en el Ministerio de Defensa, por lo que de acuerdo a la ley no se puede obligar al organismo a que entregue un documento que dice que no tiene y conforme a lo declarado por los testigos no dejaron registro escrito en el Ministerio de Defensa. Otro tema, la Universidad de la República reasignará recursos de los recibidos a través del proyecto de ley de rendición de cuentas o de la futura ley de rendición de cuentas para financiar más proyectos de investigación y desarrollo. En la última convocatoria se presentaron 435 solicitudes, pero solo fue posible financiar 170 y quedaron por el camino proyectos de alta calidad que ahora se podrán retomar. La universidad está haciendo muchas cosas, como hace siempre. En este caso preciso lo que hizo fue tomar algunos recursos que en este momento no podían ser ejecutados y reasignarlos para intentar corregir la situación extremadamente penosa de que luego de un largo proceso de evaluación y habiendo casi el doble de proyectos con muy buena calidad académica, una evaluación que se hace con por lo menos 2 personas que miran cada uno de los proyectos, algunas personas del exterior del país, en la mayoría de los casos del exterior del país, porque las comunidades científicas dentro de Uruguay son muy pequeñas. Luego de todo ese proceso, prácticamente la mitad de los proyectos de alta calidad no podían ser financiados, ¿sí? Y lo que hicimos ahora fue conseguir financiar 35 proyectos, lo que nosotros llamamos proyectos I+D, de investigación y desarrollo, 35 proyectos más para alcanzar un grado de satisfacción de la demanda cercano al 60%. ¿Sí? De todas formas, quedan todavía otros muchos para financiar. La Intendencia de Montevideo está realizando tareas de limpieza en el lago Cachón, que se ubica en las cercanías de las denominadas canteras del Parque Rodó. Es una de las varias iniciativas del programa Áreas Liberadas que se orienta al cuidado de ecosistemas del departamento de Montevideo. Como estamos en una situación de sequía, el agua baja, entonces es más fácil limpiar y aprovechamos para levantar los lodos, que es la materia orgánica que se acumula en el fondo del lago, que usualmente es difícil de levantar, aprovechar para limpiar eso y bueno, mejorar a la condición ambiental del lago, ¿no? Uno, el lago está sin agua, ¿qué se piensa ahí a futuro?
Bueno, eso es cuestión del déficit hídrico que se está viviendo. Lo que estamos haciendo es aprovechar la oportunidad para limpiarlo, que cuando las lluvias vengan, que esperemos todos que empiece a darse como está previsto en el segundo semestre, el lago vuelva a su normalidad, porque el drenaje que tiene el lago es el agua de lluvia. Todo el tiempo estamos limpiando cañadas, cursos de aguas en la zona periférica, la zona de áreas liberadas, todo el tiempo se recorren todas las cuencas de los ríos principales, el Pantanoso, el Mindelete, el Carrasco, por un lado limpiando, ¿sí? Y por otro lado regenerando los entornos ambientales, ¿no? Bueno, ya te digo, acá estamos trabajando con el Cachón, pero en toda la ciudad estamos trabajándolo todo el tiempo, digamos. Incluso con obras adicionales, como por ejemplo en el Parque Rivera, además de limpiar el parque y levantar todo, se está reparando el colector lateral al parque, que era un colector muy viejo, que se hizo una obra de más de 800 metros de recambio del colector para también mejorar la calidad del lago. Bueno, ¿por cuánto tiempo seguirá este calor, Martín? Me parece que no por mucho tiempo más, aunque por ahí mañana va a estar parecido, poquito más fresco. El tema vendrá después, pero empezamos con el repaso del pronóstico. Sí, vamos a ver cómo estará el tiempo en los próximos 3 días en la zona metropolitana. Mañana miércoles 2 de agosto. Algo nuboso. Hay algunas probabilidades de lluvias. Por la tarde, sí. Con una mínima de 10 grados y una máxima de 21. Lo dicho, ¿no? 21 de máxima para mañana no es una temperatura muy baja, aunque sí más baja que la de hoy, que fue demasiado alta para esta época. Pero el descenso se nota mucho más el jueves. Y pasamos al 3 de agosto, pasado mañana, para capital y cercanías. Mínima 7 grados, máxima 14. No se prevén lluvias para el jueves. Sí para el miércoles, eso es lo fundamental. Y el viernes probabilidad de lluvia nula, dice hoy Inumet. Algo nuboso, 6 grados la mínima, 16 la máxima. Bien, ya nos vamos, Martín. Estamos llegando al final, les invitamos a que se queden en la pantalla en lo inmediato para ver Lado B y después para seguir con atención a la pantalla de TV Ciudad. Nosotros nos reencontramos mañana a las 19 horas. Así es, que pasen bien. En la categoría C a la planta potabilizadora a construirse en Arasatí, clasificación que aplica a proyectos con posibles impactos ambientales negativos significativos. El PIT-CNT hará un paro general parcial de 9 a 13 horas el próximo 17 de agosto. La medida es por trabajo y salario, en defensa de las empresas públicas y en solidaridad con los sindicatos en conflicto. El gobierno decretó la esencialidad de servicios de tráfico aéreo. El sindicato entiende que el decreto no se ajusta a derecho y van a recurrir al Tribunal de lo Contencioso Administrativo. El Senado aprobó por unanimidad el proyecto de ley sobre cuidados paliativos, iniciativa que había sido aprobada en la Cámara Baja en diciembre de 2021. A más tardar en septiembre, la Intendencia de Montevideo retomará la limpieza y la recolección de residuos en los barrios céntricos donde la empresa CAP prestaba servicio. El fiscal boliviano que dirige el equipo de investigación sobre Marcet dijo que la organización criminal del narco uruguayo tiene un poder de fuego mayor al de la policía boliviana. Integrantes de la bancada del Senado del Frente Amplio presentaron un pedido de informes dirigido al Ministerio del Interior para aclarar la participación de Andrés Capretti, asesor directo del ministro Heber, en una investigación del caso Astesiano. Comenzaron a regir los primeros cambios aprobados en la ley de reforma previsional. El sindicato del BPS dice que no hay recursos para atender las nuevas demandas. El núcleo sindical del IABA ocupó el liceo hasta el mediodía por considerar que no hubo avances en la negociación desde la sanción al director del centro educativo. Las autoridades se comprometieron a reinstalar una mesa de negociación. Enfrentamiento entre el gobierno nacional y departamental por temas tributarios. Hoy, análisis político de Eduardo Botinelli. El presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva aseguró que el Fondo Monetario Internacional se va a sorprender con la economía del país, porque este año va a crecer 2% por encima de las previsiones del organismo. Las autoridades migratorias de Panamá aseguraron que en lo que va del año el número de migrantes que atravesó la selva fronteriza con Colombia superó al de personas que la cruzaron en todo 2022.